Muy buenos días a todos. El día de hoy, 11 de junio de 2020, vamos a dar inicio con la transmisión de la charla número 12 del ciclo de charlas organizado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Delegación Puebla y la Comunidad de Aprendizaje Puebla. Les damos la más cordial bienvenida a la maestra Mónica Monroy Kun, una servidora que dirige la Delegación Puebla, y el maestro Felipe Bermejo Herrera, que dirige la Comunidad de Aprendizaje Puebla y quien también es miembro de la asociación en el Comité Ejecutivo Nacional. El día de hoy el tema de nuestra charla es sobre puntos y rectas notables en el triángulo. Recordarles a todos nuestros participantes en Zoom que en el menú de abajo tenemos un espacio para preguntas y respuestas, y tenemos también un espacio de chat en donde podemos saludarnos, comentar, interactuar entre nosotros. También ya compartí en el espacio de chat, porque tenemos una transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube, ANPM Puebla, así nos encuentran. Con la buena noticia que anoche ya rebasamos los 500 suscriptores, ahorita ya tenemos 501 personas suscritas, entonces agradecemos mucho el apoyo de todos ustedes en la difusión, sobre todo a los delegados de la asociación y a todos los participantes quienes a través de sus redes sociales retransmiten o comparten la liga. Este espacio es muy importante para nosotros. Creemos que a través de estas transmisiones y de estar todos conectados podemos generar una comunidad que comparte conocimiento relacionado con la educación matemática. Cedo la palabra al maestro Felipe Bermejo, quien presentará a nuestro ponente el día de hoy. Buenos días a todos. Hace aproximadamente 3 décadas al ponente de esta mañana le dieron el Premio Nacional Mérito Académico. Dicho premio lo otorgó el Consejo Nacional de Educación Tecnológica. En ese mismo sentido, en el año 2013 recibió la medalla al mérito docente, otorgada por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán. Estudió su licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en los años 1984-1988. Posteriormente realizó su maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Su experiencia docente es de 31 años en educación media superior. Ha trabajado con la tecnología de Texas Instruments por más de 27 años. Es miembro fundador de Contigo. Es miembro del Comité Latinoamericano de Educación Matemática y también es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores sobre el Uso de Tecnología en Educación Matemática. Dejo el micrófono al maestro Armando López Zamudio. Hola. Pues muchas gracias por esta invitación. Gracias al maestro Felipe Bermejo, a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, particularmente a Mónica Monroy. La verdad que pues muchas felicidades por esta iniciativa. Yo creo que aportar a la educación y en estos tiempos, pues me siento muy honrado de que ustedes me hayan hecho esta invitación. Y bueno, ¿cuál es la idea de esta charla? Por un lado, déjenme comentarles que mi idea es poder transmitir a todos los que nos escuchan que la matemática de alguna manera no está terminada, eso es obvio, y vamos a ver brevemente cómo podemos compartir un teorema que fue demostrado, digamos, y presentado, publicado en 1985, que bueno, no para los fines, digamos, del desarrollo de la ciencia, particularmente de la matemática o la geometría, pues relativamente hace muy, muy poco.
Por el otro lado, bueno, comentarles, miren, esos son los tres aspectos que quiero señalar, hacer una breve reseña del software de geometría dinámica y hablar del teorema de Euler y del teorema del punto de Kurt-Scheffler, justamente que es el teorema que les hablaba, que fue descubierto en 1985, es un matemático alemán. Y bueno, ¿por qué quiero hablar precisamente de una breve reseña del software de geometría dinámica? Precisamente porque, como les comentaba, bueno, de aquí vamos a ver que el software de geometría dinámica tiene escasamente, digamos, como un éxito en el mundo 30 años, que no es mucho. Y entonces la gente que incursionó en este aspecto, bueno, pues dio un hit a nivel mundial. Y bueno, comentarles, ¿por qué también necesito hablar del software de geometría dinámica? Pues porque justamente este teorema lo vamos a poder visualizar en un ambiente de geometría dinámica. Bueno, primeramente, a comentar de Geometry Cabri. Geometry Cabri, que bueno, se debe a los autores Jean-Marie Laborde, que trabajaba en la Universidad de Toulouse, y que más o menos en 1984 fue lanzado Geometry Cabri, aunque digamos, su éxito, creo yo, ya en el mundo, fue más o menos en 1990, principios de los 90, 91, por ahí. Y una de las razones por las que Geometry Cabri, que en la actualidad sigue vigente, siguen trabajando sobre él, déjenme decirles que el Cabri fue una de sus licencias fue vendida a Texas Instruments y se incorporó a una de las primeras de las calculadoras graficadoras que también pues tuvo revolución en el mundo precisamente de la educación matemática, que fue la calculadora TI-92, y ahí traía incrustado ya geometría dinámica, que era justamente lo que llamaban el Cabri Junior, que había sido incrustado pues en esta calculadora, el software. Pues son chismes en realidad, pero dicen que con lo que le pagaron a Jean-Marie Laborde por esta licencia se pudo comprar un castillo allá en Francia. Bueno, eso es lo que dicen. Pero justamente en esa época, por los 90s, aparece, más o menos en 1995, aparece el Sketchpad, que acá en México lo trajeron por Geometra. Y el Geometra es, el autor es Nicholas Jackie, y Jackie es de California, y fue como la competencia de Cabri ya acá en América, aunque desde Francia importamos acá en América el Cabri. De todos modos, los Estados Unidos pues puso, digamos, a Sketchpad o Geometra como un fuerte competidor de Cabri. Por las mismas épocas estaba también el Derive. Entonces había como un asunto ahí de poder hacer compatibles el Cabri, es decir, la parte geométrica con la parte simbólica, el cálculo, y ese era un asunto que no se resolvía del todo. A la par de estos dos software que les señalo, bueno, pues hubo muchos intentos. Por ejemplo, GEUP, que es un software de un español que se llama Ramón Álvarez Galván. Este es un software que era totalmente comercial. Los otros dos también, o sea, el Cabri y el Sketchpad se vendían las licencias. El GEUP, que les decía, es español, yo incluso compré esa licencia. De hecho, tengo una anécdota que, por ejemplo, el Cabri en 1994 nosotros lo compramos. Digo nosotros, yo trabajaba
como profesor invitado en el Departamento de Matemática Educativa de la Universidad Michoacana, y encargamos el software directamente a la Universidad de Toulouse, y nos lo enviaron, y eran 2 discos de 3,5. Nos lo enviaron por correo, o sea, no estaba, en ese tiempo el internet no estaba todavía funcionando a la manera como lo conocemos. Había los primeros intentos de unas cosas muy parecida ya al internet que tenemos ahora, que conocemos, pero les decía, nos mandaron los discos por correo electrónico, y no nos exigieron el pago, sino que nos dijeron que lo usáramos, y si nos gustaba, pues ya pagáramos. Claro, era un asunto de universidad a universidad, pero bueno, finalmente recuerdo que efectivamente pagamos, bueno, la universidad pagó este software, pero es chistoso como el software pues fue enviado de manera física a través de 2 discos de 3,5. Bueno, de la misma manera, en el 96, esta persona creó el Dr. Geo, que es un software, sí es libre, y que a la actualidad, todavía en 2019, tiene su última actualización, la versión 19.06. Es un software que como por ser libre, bueno, diferentes gentes se siguen trabajando sobre él. Hay otro también software libre que se llama Regla y Compás, de René Goldman, que es un alemán. Y bueno, hay otro trabajo que es el Cinderella, que también es de autores alemanes, que también es gratuito. Y este Cinderella tuvo también en parte del 2000 y de los 90, que tuvo gran impacto, sobre todo en Latinoamérica, a pesar que venía de Alemania. Pero yo podría resumir las 3 grandes luchas, digamos, y que finalmente pues, ya sabrán ustedes quién fue el que ganó esta carrera sobre ganarse un espacio en el mundo de la geometría dinámica, pues fue sin duda GeoGebra. GeoGebra, que en el 2002, en Salzburgo, Austria, este joven Jackie Marcus Hannover, en el 2002 presentó su tesis de maestría, y ya en el 2005, continuando con su trabajo de doctorado, bueno, pues se expandió en el mundo, ahora está traducido a 50 idiomas. En fin, ustedes han escuchado hablar de GeoGebra, y uno de sus éxitos, creo, pues principalmente es que es gratuito. Y segunda opción es que logró integrar esta situación de la geometría y de las cuestiones simbólicas, particularmente del incluir el trato del cálculo y muchas áreas de las matemáticas. Entonces, eso hizo que tuviera este éxito tremendo, 18, 20 de diciembre, en fin. Bueno, este es así, a grandes rasgos, una pequeña vista acerca del desarrollo de la geometría dinámica, que más o menos podemos ver que son 30 años, y que bueno, estas personas, Jean-Marie Labor, Nicolas Jackie y Marcus Hannover, pues son gentes ya famosas en el mundo, que tienen sus propios eventos, y que bueno, de alguna manera era un problema desde el punto de vista de la programación, sí, desde el punto de vista de la educación, sí, y desde el punto de vista de la propia matemática. Entonces eran trabajos no acabados, y bueno, son un ejemplo de que todavía hay mucho por hacer, tenemos que seguir innovando. Y bueno, ahora yo quiero comentarles que los teoremas que queremos tratar el día de hoy lo vamos a hacer justamente en un ambiente de geometría dinámica, pero lo vamos a hacer en el ambiente de la geometría dinámica del software de la calculadora TI-NSPARSE-XCAST, que es una calculadora de Texas Instruments, que tiene dentro de sus aplicaciones, tiene
software de geometría dinámica. Y bueno, este es el ambiente, digamos, del simulador de la calculadora TameSparse XCAS en un ambiente también que llamamos un ambiente en donde podemos simular la calculadora, sí, pero que también podemos conectar a diferentes calculadoras a través de un aparato que podemos transmitir información a ciertas calculadoras. Pero bueno, aquí el asunto es el siguiente. Nosotros queremos analizar este teorema que dice, sea un triángulo ABC cualquiera y el ortocentro, el baricentro y el circuncentro de este triángulo son colineales. La línea que contiene a estos puntos es llamada la recta de Euler. Bueno, vean, como vemos, Euler es de los 1700 y vamos entonces de lleno a entrar a la construcción de esta calculadora, de este teorema. Para ello, voy a ingresar aquí algo que llamamos, ya estoy aquí en algo que llamamos geometría. Es justamente un ambiente de geometría. En esta parte están las herramientas de la geometría y en este momento lo que yo voy a hacer es insertar un dispositivo deslizador que voy a llamar N y que va a tener valor desde 1, del 1 al 10 y que el valor que va a tomar es de 1 en 1, ¿ok? Y ahí está. Este dispositivo deslizador, la propiedad que tiene es de alguna vez asignar una variable una variable discreta que está tomando valores del 1 al 10, ¿sí? N vale 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, esta variable va a tomar esos valores. Y en un momento vamos a ver para qué vamos a ocupar esto. Entonces, ahora sí vamos a arrancar con el asunto de construir nuestro triángulo al cual nos interesa trazarle, a este triángulo nos interesa trazarle, digamos, el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? El circuncentro son el punto en donde se intersectan las tres mediatrices. ¿Y qué son las mediatrices? Las mediatrices son rectas que pasan por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. O sea, una mediatriz pues es un segmento perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento. Entonces, justamente el software trae un comando que nos permite trazar la mediatriz. Entonces, si yo me acerco a este lado, me traza la mediatriz, me acerco a este lado, me traza la mediatriz, y me acerco a este lado y me traza la mediatriz. Entonces, si yo encuentro el punto, aquí hay punto de intersección, este comando, encuentro el punto de intersección de estos dos y ya está dándome este lugar. Entonces, este punto de intersección, ahí está señalado y ese corresponde al circuncentro. Entonces, yo le puedo poner una etiqueta que le voy a llamar CI, que es circuncentro. Y aquí lo interesante es, por lo que estamos en un ambiente de geometría dinámica, pues es que podemos hacernos preguntas, por ejemplo, si el triángulo es un triángulo acutángulo, el circuncentro está en el interior. O sea, podríamos preguntarle a los alumnos ¿qué pasa? ¿En qué región del plano se encuentra el circuncentro? ¿En el interior del triángulo, en el exterior o sobre uno de los lados? Por ejemplo, si el triángulo es
obtuso, pues el circuncentro se encuentra fuera del triángulo. Si el triángulo es justamente un triángulo rectángulo, el circuncentro se encuentra sobre la hipotenusa, de hecho en el punto medio de la hipotenusa. Entonces, son preguntas que se podrían hacer a los alumnos y bueno, a continuación vamos a trazar el ortocentro. Pero para que no se me haga aquí que muchas líneas, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar algunas de estas líneas, por ejemplo esta, y le voy a poner condiciones para que aparezca. Así, cuando n es igual a 1, ¿sí? Que aparezca esa línea. Y a esta línea también, y a esta línea también, le voy a poner las mismas condiciones. ¿Qué condiciones le había puesto? Que n es igual a 1. ¿Ok? Entonces, vean, parece que mis mediatrices no están, pero si la n toma el valor de 1, aquí en mi deslizador aparecen. Ahora yo lo muevo a n igual a 2 y ya no están. Pero sí sigue apareciendo mi circuncentro que no he borrado. Bien, decía yo que quiero ahora trazar las alturas. Entonces, con las alturas obtengo el ortocentro. Entonces, para trazar las alturas, bueno, pues sabemos que son rectas que van de un vértice al lado opuesto en forma perpendicular. Todo lo que voy a trazar son una perpendicular que va a ir de este punto a este lado, de este vértice a este lado, y de este vértice perpendicular al lado opuesto. Y en este momento ya tengo mis tres alturas que, como vemos, se intersectan las tres en un mismo punto. Entonces, por ejemplo, esta y esta se intersectan en este punto, que a este punto le vamos a poner una etiqueta que se va a llamar el ortocentro, le llaman con la letra O. Y una vez aprovechando, también voy a ponerle etiqueta a los vértices para estarme refiriendo a ellos, a los vértices del triángulo original. A este vértice le voy a llamar el vértice B y a este vértice le voy a llamar el vértice C. Y ahí está. A continuación voy a señalar esta recta, voy a seleccionarla, las tres alturas, y le voy a poner condiciones. Le voy a decir que cuando n valga 2, aparezca las alturas, pero cuando n vale otro valor ya no están. ¿Cuándo van a aparecer las alturas? Cuando n vale 2. ¿Cuándo van a aparecer las mediatrices? Cuando n vale 1. Y si n vale cualquier otro valor diferente a 1 o 2, pues no aparece ninguna de estas. Entonces ya tengo en este triángulo el ortocentro. Y nuevamente podríamos lanzar preguntas en relación a dónde se encuentra el ortocentro en los diferentes casos de los triángulos, ¿no? Si es incluso si es, por ejemplo, un triángulo equilátero, pues podemos tener ahí una particularidad. Justamente cuando el triángulo es equilátero, el ortocentro y el circuncentro son el mismo punto. Pero cuando el triángulo es obtusángulo, bueno, el ortocentro está también fuera del triángulo. En fin, vamos a continuar, vamos a calcular ahora el baricentro. ¿Quién es el baricentro? El baricentro, que también se le conoce como el gravicentro o el centro de gravedad, ese se obtiene trazando las medianas. ¿Y qué son las medianas? Son rectas que van de un vértice al lado opuesto, pero al punto medio del lado opuesto.
Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar en construcción algo que se llama el punto medio de este lado, el punto medio de este lado y el punto medio de este lado. Y ahora sí, estoy en posibilidades de trazar rectas que vayan del vértice, digamos, del vértice B al punto medio del lado AC. Luego, que vaya del vértice A al punto medio de BC. Y del vértice C al punto medio del lado BA. Y ahí está. Las tres rectas se intersectan en un mismo punto. Vamos a encontrar ese punto de intersección que, como hemos dicho, se le conoce como el centro de gravedad o baricentro. A ese punto le voy a poner un nombre, voy a poner una etiqueta a ese punto. Y ese punto se va a llamar B, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a ocultar las tres medianas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Las selecciono las tres, las selecciono y le doy condiciones. ¿Qué condiciones? Que la n, cuando la n valga 3, pues que aparezcan, y si no vale 3, desaparezcan. Si se fijan, en este momento n vale 4, si muevo el desarrollador a n igual a 3, aparecen las medianas. Cuando n vale 2, aparecen las alturas, y cuando n vale 1, aparecen las medias. ¿Ok? Entonces, ya tengo en este triángulo, tengo el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Particularmente en este caso, el baricentro, no importa que el triángulo sea obtuso, sea rectángulo o acutángulo, siempre el baricentro va a estar en el interior. ¿Por qué? Porque es el centro de gravedad. En este caso, siempre está en el interior. Pero algo muy interesante ahora es justamente que si nosotros unimos el ortocentro con el circuncentro, lo que observamos es que estos tres puntos están siempre alineados, ¿sí? Entonces, si yo deslizo el vértice A, veo que esos puntos, esos tres puntos están siempre colineales, y justamente a esta recta es a la que nosotros llamamos, la recta de Euler. Y bueno, a continuación hay otro punto notable que se llama el incentro, que bueno, es el centro de la circunferencia que está en el interior del triángulo, que es tangente a los tres lados del triángulo. Pero el incentro no está siempre, no necesariamente está sobre la recta de Euler. Y eso es justamente, lo voy a trazar el incentro. El incentro se obtiene trazando las bisectrices. Y bueno, el software trae un comando que nos permite justamente trazar las bisectrices. Para ello hay que señalar los tres vértices, y el segundo vértice es el que corresponde a la bisectriz de ese ángulo. Ahí he trazado las tres bisectrices. ¿Sí? Este es un caso interesante. Ahí vean que las tres bisectrices se intersectan. Voy a encontrar el punto de intersección. Punto de intersección de las tres bisectrices. Ahí está. A este punto le voy a poner su etiqueta. Va a ser el punto I, que es el incentro. Y si observan, el incentro en este momento no está sobre la recta de Euler.
Entonces, ¿quiénes coinciden solamente en la recta de Euler? El ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Bueno, esto me da para ir y mostrar hablar ahora sí del teorema del punto de Schiffler, que es este, dice, sea I el incentro de un triángulo ABC. El punto de Schiffler del triángulo es el punto donde concurren las rectas de Euler de estos 4 triángulos. A ver, se los quiero mostrar más o menos qué es lo que dice el teorema. Este punto que está aquí es el incentro del triángulo ABC. Entonces, si ustedes unen el vértice B con I y con A, forman un triángulo, este es triángulo rojo. Luego, si unen al vértice B con el incentro y con C, forman el triángulo azul. Y si unen al incentro con C y con A, forman el triángulo verde. Entonces, de esta manera tienen 4 triángulos. El triángulo original, el rojo, el azul y el verde. Si ustedes trazan la recta de Euler de los 4 triángulos, hace un momento nosotros trazamos la recta de Euler del triángulo original. Bueno, si ahora trazáramos la recta de Euler del rojo, del triángulo rojo, del triángulo azul y del triángulo verde, veríamos que las 4 rectas coinciden en un mismo punto. Ese punto es el punto de Schiffler y es ese teorema que les comento aquí, y ahí he puesto la cita. Él lo publicó en una revista de problemas en el volumen 11, en el número 2, en febrero de 1985. Es una revista de matemáticas de una universidad en Canadá. Y bueno, ahí fue donde se publicó este teorema. Schiffler murió, si se fijan, al siguiente año, en 1986. Bueno, ya tenía sus años, 90, murió de 91 años. No, 90 años, murió de 90 años exactamente. Entonces, bueno, pues tenemos esperanza, los que todavía no cumplimos 90 años, podríamos llegar a descubrir un teorema y esperemos que sea muy pronto, para que no sea solo uno, sino sean muchos más. No dejo para ustedes la construcción, ¿sí? De eso, de que encuentren las rectas de Euler de esos 4 puntos, de esos 4 triángulos, perdón, y vean que las 4 rectas de Euler coinciden. Sí, aquí estoy poniendo solo las 3 de esos 3 triángulos, pero podríamos aparecer la recta de Euler del triángulo original y ver que ahí están las 4 ahora sí, donde se intersectan en un punto, pero ya para no ser tediosa la plática, pues no he querido hacer la construcción de las 4 rectas de Euler. Eso en GeoGebra, por ejemplo, podrían hacer un script, es decir, un pequeño macro que nada más al dar 3 vértices, en un solo clic, trace la recta de Euler de cada triángulo. Eso se puede hacer en ese software en particular. Pues hasta aquí, no sé si lo podemos dejar hasta aquí, si tendrán algún comentario o pregunta, Mónica. Claro que sí, Maestra Mónica. maestro Armando, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir su pantalla para poder ver las cámaras. Deme un segundo, estoy aquí poniendo. Sí, tenemos movimiento en nuestra sección de preguntas y respuestas. Primero que nada, pues agradecerle su exposición, comentarle que me pareció como muy interesante la génesis que usted presenta sobre cómo ha evolucionado el software de geometría dinámica. A mí la verdad me llamó mucho la atención esa parte de su exposición. Digo, uno como profesor de matemáticas lo promueve, lo utiliza y luego no sabes bien a bien cómo fue la historia, ¿no? De cómo ha evolucionado. Entonces, le agradezco mucho que nos haya compartido esa valiosa información. Las preguntas giran, bueno, detecto como 2 grandes temas. Uno tiene que ver con
precisamente el uso de los recursos tecnológicos para la generación del conocimiento y su relación con la manipulación de los instrumentos geométricos tal cual pues los manejamos en clase de matemáticas. Entonces le voy a leer las preguntas que van en esa dirección, que este sería el primer bloque. Entonces, dice, ¿considera que esta herramienta tecnológica suplante la manipulación de los instrumentos geométricos para el desarrollo del pensamiento matemático? ¿Considera que el uso de la herramienta tecnológica permite al alumno de educación desarrollar su habilidad espacial? ¿Y cuál sería su opinión con respecto a qué debería enseñarse primero? ¿La manipulación de los instrumentos geométricos como las reglas, el compás, la escuadra, el semicírculo, o las herramientas tecnológicas como GeoGebra? Esas serían las preguntas en torno a esta primera temática. Bueno, sin duda, por algunas de las teorías que hay, no sé, Paul ya mismo, es importante que el joven tenga esta oportunidad de manipular objetos. Es como una parte del desarrollo del pensamiento, ¿no? O sea, es una primera parte es la manipulación de los objetos para luego ir dando saltos. Sin embargo, también depende de lo que nosotros llamamos como el objeto de aprendizaje, ¿no? Ahora, respecto, la pregunta es concreta en el sentido de que, bueno, si es para el desarrollo de ciertas ideas, o sea, ¿qué considero yo qué sería primero? Yo desde mi punto de vista es que sí, o sea, no se va a poder desechar el uso de estos instrumentos así por de facto, ¿no? Sino que yo creo que son complementarios, es decir, la tecnología te va a ayudar, por ejemplo, para visualizar, es decir, la demostración, por ejemplo, de estos teoremas con geometría pura es bastante complicado. Es decir, con las restricciones del uso de regla y compás, por ejemplo, sabemos que en geometría, aunque eso no se lo comentamos a los niños, digamos, en el nivel básico, cuando en la geometría la restricción está que si tú levantas el compás se cierra, ¿no? Esa es una de las restricciones en regla y compás. Sin embargo, el niño, pues él usa el compás y no sabe, no está claro de esa restricción, por ejemplo. Entonces, llegar a hacer una demostración en geometría con las restricciones de los griegos del uso de la regla, del compás y de la regla, es bastante complicado. Sin embargo, con el uso de este tipo de software podemos llegar a visualizar ciertos teoremas. Todos los teoremas que yo mencioné se pueden demostrar muy fácil con geometría analítica. Los sitúo en un plano cartesiano y resuelvo esos problemas. Insisto, desde un punto de vista axiomático es bastante más complicado. Y entonces, digamos que ahí el uso de la regla y el compás es importante si quiero desarrollar el pensamiento axiomático en los alumnos, donde hay ciertas restricciones, y entonces ahí, si yo lo que quiero es que desarrollen esta idea, el software lo único que me va a dar es la certeza de que el teorema es cierto, se cumple, pero demostrar y demás, tendría yo que hacerlo con las restricciones que marca el método axiomático. Depende pues del objeto de aprendizaje que yo quiera. Pero si quiero desarrollar, insisto, pensamiento geométrico axiomático, sí no puedo prescindir de estos objetos desde el inicio. Creo que por ahí va. Ok. Hay aquí otras preguntas que van como relacionadas con estas, porque están surgiendo a raíz de que usted va hablando, van poniendo más preguntas. Por ejemplo, Miguel Ángel León dice, considero que el uso de Cabri es más puro debido a que aísla las construcciones que se hacen a partir de esta herramienta respecto a otras representaciones, a diferencia de GeoGebra, que permite la interrelación con hojas de cálculo, gráficas, etc. ¿Considera que es recomendable trabajar primero en un ambiente puro, como es el caso de Cabri, y posteriormente utilizar las herramientas de GeoGebra? ¿O es preferible trabajar desde un inicio con la interrelación de todas las representaciones de construcciones y características métricas y geométricas de las figuras?
Nuevamente, o sea, mira, aquí hay esa es, digamos, un debate que va a estar por un buen rato todavía entre los partidarios de Cabrí y los partidarios de GeoGebra. Obviamente los que conocieron a Cabrí desde el inicio y lo han seguido, pues pueden ver algunas bondades que parece ser no ven del otro lado. Yo desde mi punto de vista es que uno debería de usar, y por eso quise usar este ambiente de las calculadoras, uno puede usar todo lo que tengas a tu alcance. O sea, yo no me casaría con un caso, digamos, con Cabrí o con GeoGebra. Lo que comenta el compañero en relación a que la posibilidad de poder visualizar en diferentes representaciones depende pues de tu objeto de estudio. Pero aún así, si yo solo tengo GeoGebra, pues yo puedo limitar al joven a que solamente use la representación en un ambiente puramente geométrico, que no se vaya al Excel, que no se vaya, digamos, a la parte de cálculo. O sea, yo puedo meterle esas restricciones al software y ya, no hay problema. Es decir, todo lo que puedo hacer en Cabrí, lo puedo hacer en GeoGebra y prácticamente al revés también, nada más de que hacer unas cosas que se pueden hacer en GeoGebra, se pueden hacer en Cabrí, pero lleva un proceso que no está del todo hecho y aún no tiene que elaborarlo, pero se puede. Entonces, yo desde mi punto de vista, es donde te sientas más cómodo por el asunto de la visualización, pues desde mi punto de vista es mejor, pero depende de tu objeto de aprendizaje. Ok. Hay otras inquietudes y creo que pues, creo que también es un tema de debate que tiene que ver con precisamente que, bueno, usted mostró el de Texas Instruments, ¿no? La calculadora y todo, que no es un software libre. Entonces, aquí hay como algunas preguntas que van encaminadas en esa dirección y voy a tratar de agruparlas y plantearlas, ¿no? Dice, ¿qué tan factible es que en educación básica se promueva este recurso tecnológico? Que si existe algún convenio de formación académica con la Secretaría de Educación Pública. Por aquí estaba, por ejemplo, hay un comentario que dicen que los alumnos de la Escuela Normal de San Luis Potosí sí utilizan estas herramientas en las escuelas de práctica. Y había otro comentario que está aquí, es que me lo pusieron en el chat y no en el de preguntas y respuestas, que decía que como Cabrí no es libre, o sea, esto es como que puede promover también la piratería. Entonces, un poco creo que hay inquietudes en torno a este tema de, pues, que no son software de libre acceso y cómo entonces se pueden, pues, promover en las escuelas, sobre todo en México. Sí, digo, esta es una realidad, ¿no? O sea, el asunto de la cuestión económica, pues es un problema serio, pero que, pues ahora sí que si nosotros desde el punto de vista, no sé si de la investigación o de las propuestas de diseño, pues nosotros simplemente yo me remito a comentar todo lo que hay. Yo en algún momento he trabajado fuertemente, hubo un tiempo en que trabajé muy duro, Cabrí, luego lo abandoné y me fui siguiendo la historia, así como se las mostré más o menos, así fui yo, pero nunca dejé, por ejemplo, a Texas, o sea, desde que agarré la TI 92, de ahí nunca la dejé, por eso hablaba Felipe, de que tenía yo 27 años trabajando con la tecnología de Texas. Ahora, a mí particularmente, por ejemplo, me gusta que el software de la calculadora está para la iPad y no es fácil piratearlo ahí. No lo han querido abrir para iOS precisamente porque no quieren pues que se piratee, entonces solo lo han dejado, pero funciona el software muy bien en el iPad y a mí me gusta usarlo mucho en ese ambiente. Ahora, ya desde el punto de vista de que, por ejemplo, hablaban de si hay algún programa de capacitación de Texas y demás,
yo debo de ser honesto y decirles que Texas ha abandonado a Latinoamérica en los últimos años. O sea, no había un sistema de préstamo, por ejemplo, de calculadoras para en diferentes lugares, para, no sé, capacitación de maestros o talleres. Todo eso está roto desde hace varios años. Sin embargo, hay un grupo de maestros de aquí en México y de Latinoamérica que seguimos inmersos en este asunto, pero la verdad es que ahorita no hay nada. Yo déjeme comentar esta pequeña anécdota. Yo como docente siempre traje la inquietud de tener, digamos, un equipo de calculadoras porque me parecía que era muy interesante poder, es decir, en las escuelas el tiempo de uso de laboratorio de cómputo está peleado y casi nunca nos dan chance a los maestros de matemáticas. O sea, lo usan para las materias de cómputo, para, no sé, alguna otra, o de alguna especialidad, pero casi a matemáticas no, al menos pues en media superior y superior no nos dan mucha chance. Entonces yo veía al tener calculadoras como una posibilidad de tener un laboratorio bastante fácil. De hecho, el sistema que es el TI Navigator, que es el que nos permite entrar en comunicación con la computadora, con todas las calculadoras, es un sistema que todavía creo es vigente y es el único que de alguna manera, digamos, pudiera justificar el que alguna institución compre ese tipo de equipo, porque tienes una red local en un aula y te permite pues hacer como Zoom ahora, ¿no? O sea, estar en comunicación con los alumnos a distancia, aunque es ahí local y no ocupas internet. La anécdota es que pues como yo quería esto y el poco recurso que manejaban en la escuela donde yo trabajo, que es un CEBETIS, el recurso, pues el director lo orienta hacia los intereses que él tenga desde el punto de vista académicos, pero son los de él. No sé, a lo mejor él gasta en el laboratorio de física y no en matemáticas, a lo mejor apoya a la banda de guerra y no a los de matemáticas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Les va a parecer rarísimo, pero pues es una anécdota. Lo que hice es concursar y yo llegué de director. Y el primer año luego compré 25 calculadoras y el navegador. El siguiente año otras 25 y el navegador. Entonces tenemos 50 calculadoras, 2 navegadores y pudimos usar la herramienta. Pero déjenme decirles, y hay que reconocerlo, que las calculadoras ahí están, los maestros no las usan. O sea, no es cierto que porque no tenemos el equipo no lo usamos. Eso no es cierto. O sea, yo tengo ese contraejemplo. Yo di capacitación a mis compañeros, traje personas que los capacitaran de otros lugares por aquello de que nadie es profeta en su tierra, en fin. Los maestros no usan el equipo. Yo diré 10 años de director, apenas tengo un año que dejé de ser director, pero el equipo ahí está, lo usan muy, muy poco. Entonces, pero pues sí pudimos comprar el equipo, sí lo pudimos comprar, y pues sí, es caro para, digamos, en comparación a la posibilidad de poder usar GeoGebra, por ejemplo, que es gratuito, pero para eso, bueno, por fortuna ahora, pues GeoGebra lo tiene en aplicación para smartphones, ¿no? Entonces los alumnos traen un smartphone y ya se pueden. Ya tengo, de hecho yo sí, eso sí he visto que algunos de mis compañeros ya están usando GeoGebra, pero a través de los celulares. Así que yo creo que por ahí va a ir la cosa. Sí, fíjate que ahorita que lo estaba yo escuchando y también Miguel Ángel León comenta en el chat, yo también quisiera agregar esa parte que efectivamente, bueno, a mí me tocó, tuve la oportunidad de estudiar fuera, en el extranjero, en Estados Unidos, la maestría, y me tocó visitar escuelas públicas que estaban totalmente equipadas con el software de Texas Instruments, con navegador y todo. Y una de las cosas que me impactó fue
que no daban uso al aula de, bueno, a estas herramientas, los profesores de matemáticas, y que estaban ahí en el salón guardadas todo el año, el ciclo escolar. Entonces, tiene usted toda la razón, que muchas veces creo que pues ahí pueden estar los recursos tecnológicos, pero pues todo depende, así que la efectividad depende del uso que el profesor les dé. Entonces, creo que ahí en esa parte pues coincido con usted, y bueno, voy también a retomar otras preguntas. Esta es una pregunta más de corte matemático, que plantea Miguel Ángel León también, donde dice que el baricentro es el punto de equilibrio, es decir, el centro de gravedad, que si se ha relacionado el punto de Schiffler con algún atributo físico de los triángulos. No, ahora no, al menos yo lo he buscado y no, porque esa es una pregunta pues clásica, ¿no? De hecho, o sea, todo el mundo te dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿En qué contexto le podemos dar, pues, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el circuncentro, pues es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, y podemos hacer muchos problemas poniéndolos en algún contexto, ¿no? Por ejemplo, si tengo 3 colonias en una ciudad, por ejemplo, en Puebla, si tienes 3 colonias y el gobierno de la ciudad quiere hacer un hospital, ¿dónde tendrías que poner el hospital para que quede a la misma distancia de las 3 colonias? Para que, digamos, sea un poco democrático socialmente, ¿no? Que el hospital esté a la misma distancia de las 3 colonias. ¿En dónde debe de estar? En el circuncentro. Y el problema se puede ir generalizando. Si no son 3 colonias en Puebla, son 15. ¿En dónde lo ubicarías para que esté a la misma distancia? Claro, y ahí entran otras variables, ¿no? De que a lo mejor sucede que está en algún punto en que no es factible construir el hospital, etcétera, pero es un ejemplo simplemente de que se puede hacer. Particularmente, pues, el punto de Schiffler, la respuesta es, al menos yo ahora no he encontrado una aplicación, digamos, contextual, práctica. Pero lo interesante es que es un resultado nuevo. Dicen que al año se descubren como 500,000 teoremas de matemáticas. 500,000, medio millón. Entonces, hay mucho por hacer, pues. Que ya la aplicación, pues sabemos, ese siempre ha sido un problema para quienes se dedican a las matemáticas, pues de poder dar esta explicación, y quien lo sufrió tanto fue Lobachevsky cuando creó la geometría no euclidiana, y tuvo que pasar 100 años para que Einstein le diera la aplicación, entonces no es tan fácil. Ok. Yo quisiera también comentar ahorita lo que usted menciona un poco de las aplicaciones. Salió una investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero sobre creencias de profesores de matemáticas, ¿no? Sobre las propias matemáticas, ¿no? Y entonces, un alto porcentaje salió que creen que las matemáticas deben de tener siempre una aplicación. Yo a veces también me he cuestionado, porque a veces creo que si bien la matemática tiene una rama de matemática aplicada, pues también uno puede hacer matemáticas, ¿no? Como un poco más abstractas, y también eso desarrolla nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, a veces creo que también el explorar estas relaciones de conceptos pues no necesariamente siempre tiene que llevar a una aplicación. Bueno, no sé qué opine usted de esto. Creo que se ha como generalizado mucho en el sistema educativo que la matemática siempre debe de aplicarse, ¿no? Y que si no hay aplicación, entonces no es útil. Entonces, bueno, yo también parto de mi formación inicial, yo estudié matemáticas puras, ¿no? Entonces no coincido muchas veces con eso. No sé usted qué opine. No, pues sí, claramente coincido. Pues es que a eso le podríamos poner muchos contraejemplos, o no sé, es decir, dónde se aplica la poesía, o dónde sí, o sea, ciertamente, bueno, pues con la poesía, no sé, el espíritu se enriquece. Y bueno, particularmente en las matemáticas, pues sabemos, como tú lo comentaste, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde se aplica? Bueno, desde el momento en que el desarrollo del pensamiento se da,
Y eso, pues eso ya es bastante. O sea, porque ya después pueden suceder, se pueden dar muchas otras cosas. El asunto es que particularmente yo creo que desde el básico hasta el media superior casi uno puede asegurar aplicación y contextualización de muchos conceptos y de cosas. Y yo creo que ahora más que nada, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo que con la cantidad de información que está surgiendo con esto del coronavirus, bueno, pues yo ahorita ahorita no estoy dando clase este año solamente, pero si yo estuviera al curso de estadística, estaría feliz con toda esta información. O sea, todos los temas de estadística los puedo tomar, pero con datos reales y jugar, y creo que los tendría convencidos a los chicos de la importancia pues del uso de la matemática, particularmente de la estadística en esta ocasión. Y bueno, es algo que sí yo he trabajado por un buen tiempo de tratar de darle uso y contexto a las cosas, pero solo en de media superior. Pero sí, digo, ya cuestiones de asegurar o poder decir, sí le voy a poder encontrar el uso práctico a todo. Te digo, pues está ese ejemplo, ¿no? De las geometrías no euclidianas, donde pues no, eso no estaba fácil. Ok, Y como esos hay otros, muchos temas, ¿no? De los de frontera ahora. Claro. Hay otra serie de preguntas. Detecto como otros dos bloques, creo yo. Uno tiene que ver, que están mencionando como otro tipo de software, porque en el chat pusieron un comentario que también estaba este GeoLab del CIMAT y de la UNAM, que a lo mejor no había sido considerado como en ese desarrollo como histórico. Y también la sección de preguntas y respuestas, le preguntan a usted directamente si ha ocupado el software Desmos y en caso de que sí, ¿cuál sería su opinión? Entonces creo que aquí están como abordando otro tipo de software. No, mira, la verdad es que tal vez me faltó hacer ese comentario de que seguro hay muchísimos más y algunos que incluso yo no conozco. Y no, la verdad no conozco que me comentas en particular. Y sí, o sea, sé que pues hay muchos otros más hacia la matemática, que se puede hacer geometría, pero por ejemplo está matemática misma, está el MATLAB, el Maple, que son algunos que fueron para matemáticas más puras, digamos. Pero particularmente hablando de geometría dinámica, seguro que hay muchos otros, pero yo creo que esos son los que, digamos, que han dado la pauta en estos años, al menos que me equivoque por ahí en alguno, pero no. Sí, seguro hay muchos más, muchos más. Ok. Y ya por último, el bloque tiene que ver más con, preguntan sobre espacios y formas de permitir como formarnos en el uso de pues de este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, preguntan dónde encontrar tutoriales didácticos, ¿no? Para que como profesores nos capacitemos. ¿Qué referencias podría darnos para aprender el uso de estas herramientas tecnológicas a través de bibliografía o videotutoriales? Que si, bueno, acá también mencionan si existe algún material didáctico que permita trabajar estos temas de baricentro, circuncentro, mediatriz, bisectriz. Y creo que eso es como va como en esta línea. Mira, hay unos, digamos, videos tutoriales para aprender esta herramienta, particularmente la del software que yo usé. Hay uno que se llama Learning Atomic. Learning Atomic son diferentes videos de diferentes aplicaciones del software muy específicas que le permiten a uno ir aprendiendo esa parte. ¿Y dónde están? Pues también en YouTube, pues hay muchísimos videos en esta dirección. Así que, pues sí, digo, es extraño, pero la misma página de Texas Instruments te va llevando, ¿no?
TI Education se llama, tieducation.com. También ahí pueden encontrar algunas ligas para... Incluso hay muchas actividades ya diseñadas que yo creo que se vale, pueden irse adaptando, es decir, si yo veo la actividad diseñada para el software de la calculadora TI de Texas, la puedo adaptar a GeoGebra o a Cabri o así, al software que tengas. Exactamente. Pues muchas gracias. Ya tomé nota también acá de estos, lo que usted sugiere. Efectivamente hay como mucho material, ¿no? que está disponible, no nada más en español, sino también en inglés, y que creo yo, bueno, no sé, yo he podido ver en los últimos años que como docentes también tenemos que desarrollar como estas habilidades para poder leer en otros idiomas, ¿no? Ya hay traductores simultáneos en donde yo a lo mejor puedo descargar estas actividades y a lo mejor traduzco, ¿no? Para ver de qué tratan y puedo luego hacer adaptaciones, bien sea para mi contexto o para pasar a otro tipo de software, ¿no? Entonces yo creo que es, no sé qué opine, tiene que ver mucho también con la habilidad del profesor para saber identificar estos recursos, ¿no? Y adaptarlos para el contexto que tiene, ¿no? Yo es lo que he percibido en los últimos años, que tenemos que desarrollar también como docentes esa habilidad. Así es, sí, sí, es definitivo, y también es a animarse, ¿no? Porque yo creo que una de las razones por la cual la gente no usa, por ejemplo, en mi escuela, ¿cuál es la razón por la que no usan el equipo? Porque quieren primero, según ellos, ser expertos en el uso de eso, ser expertos totalmente, para después animarse, pero para ser experto, pues obviamente hay que dedicarse un buen tiempo y no le dan el tiempo para hacerlo. Entonces nunca se dan ese paso. Y no es necesario ser experto, o sea, el asunto es que pues puedes diseñar una o dos actividades, tampoco es que todo lo vas a resolver con ese tipo de tecnología, es un apoyo solamente, y a lo mejor una vez al mes que lo uses o una cada 15 días en algo que diseñes ya bien y que incluso tú te sentirías más cómodo si tú lo diseñas, pero ya hay mucho diseñado, entonces agarras algo y lo usas y tan. Hay que convencer a la gente de que, pues, que sí se aviente, ¿no? Porque quieren ser expertos y lo entiendo, pues, porque tienen miedo de que muchas veces los alumnos son más hábiles en el manejo de la tecnología, muchas veces. Y entonces, pero pues no pasa nada. Ok, pues bueno, ya para cerrar, quiero comentarle que hay como mucho agradecimiento y felicitaciones tanto en el espacio de preguntas y respuestas como en el chat. Le mandan un abrazo su paisano Miguel Ángel León, le agradece mucho su disponibilidad y su exposición. Y también hay un comentario que me parece que lo felicitan. Yo quiero leerlo textualmente porque creo que resume mucho de lo que también estamos considerando los que estamos presenciando su charla, que lo felicitan por compartir esta historia del desarrollo del software en las diversas herramientas tecnológicas y este microtaller del manejo eficiente de la calculadora. Es muy valioso el comentario relacionado con el objeto de estudio debido a que en las matemáticas son diferentes las maneras para desarrollar las competencias matemáticas y por ende el pensamiento lógico matemático. Entonces yo me sumo pues también a este agradecimiento, el que haya participado en este ciclo de charlas, que nos haya compartido como pues así que toda su experiencia, tanto en el uso de la tecnología como también pues su experiencia como, pues ahorita al escucharlo también como director y como profesor, creo que escuchar pues estas anécdotas, estas experiencias también nos tienen que llevar a reflexionar sobre pues que yo lo oía y decía, pues como profesores tenemos que animarnos, tenemos que tener como ese liderazgo de querer incursionar, hacer las cosas diferentes. Entonces, pues creo me llevó mucho también de esta charla el haber escuchado eso. Le agradezco personalmente su participación y cedo la palabra al maestro Felipe Bermejo para ya el cierre de la transmisión del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Primeramente, agradecerte, Armando, por el apoyo al llamado de este ciclo de charlas. Y quiero hacer mención de una pregunta que me han hecho varios maestros en el país.
me dice, ¿cómo generaste este tipo de charlas tan diverso, tan lleno de ideas para la práctica docente que hacemos a diario? Quiero comentarles que pertenezco a varios grupos de trabajo y por eso para mí fue fácil hacer el llamado a varios amigos, a varios maestros que les reconozco y los admiro. Por ejemplo, mandé a llamar a algunos maestros de un grupo de investigadores se conoce como el grupo de Redirect. Son 6 estados incluidos que comanda es un maestro muy dinámico, el maestro Abelardo en Tlaxcala. También mandé a llamar a maestros de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que hoy el presidente es el maestro Higinio, y tuvieron ya algunos sus participaciones. También mandé a llamar a algunos maestros de Olimpiadas. A mí me agrada mucho el trabajo de los maestros de Olimpiadas. El trabajo que vienen haciendo para mí se me hace brillante, principalmente cuando ellos hacen un trabajo colaborativo, cuando evalúan los exámenes de los niños. Es impresionante cómo hacen este trabajo sin ningún interés. A veces terminan a las 2, 3 de la mañana para evaluar y entregar los resultados de los niños. Y por eso mandé a llamar a algunos maestros de ahí. Y otro grupo que también tengo mi admiración y respeto, porque es un grupo selecto, es un grupo que abarca varios países de Centroamérica, Puerto Rico y México. Entre ellos, pues mandé a llamar, en este caso, al maestro Armando, al doctor Lorenzo y al doctor César Lozano, que cierra este ciclo de charlas. Ellos son del grupo de Contigo, este grupo de maestros admirables. Nuestra líder es la doctora Ángeles Domínguez, que trabaja en el TEC de Monterrey, y ella, yo la conocí en el 2010 en los simposios que hacía Texas Instruments en la Ciudad de México. Me fui pegando a este grupo y fui conociendo a todo el grupo y la verdad me fascinó. Estoy muy admirado con el trabajo que vienen haciendo no en todo el país, sino en toda Latinoamérica. Y lo que dice Armando es cierto. Es querer hacer las cosas. Es querer hacer las cosas porque sí, es cierto, antes yo apliqué ese programa que dice del préstamo, con eso hice mi tesis de maestría en la UPAEP y con las calculadoras, y esa fue como que la primera crítica de mis compañeros. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a comprar las calculadoras? ¿Cómo las vas a conseguir? Yo tenía varios planes. El plan A, que las comprara mi director, me falló. El plan B era pedir hacer un proyecto y pedírselo a Texas Instruments que me mandara las calculadoras a mi casa, y así funcionó. Y el plan C, ya varios de mis estudiantes tenían sus calculadoras, pues era juntar las calculadoras y terminar el proyecto. Entonces, finalmente, yo empecé a seguir a este grupo de Contigo desde el 2010. Actualmente ahora la doctora Ángeles Domínguez nos evalúa y nos convoca para llegar a ciudades de Estados Unidos con los T-cúbicos. Y es increíble ver a los maestros trabajando con calculadoras. Es animarse. Yo he recorrido varios estados de la República y con tristeza puedo decirles que tienen las calculadoras en sus aulas, pero no las usan. Puedo nombrar varios estados, pero no es la idea. No es la idea. Lo que sí, yo invitaría a los maestros a que se arriesguen, como dice Armando, a que se arriesguen a utilizar la tecnología, y créamelo que cada día serás mejor maestro. Pues muchas gracias. Gracias a los maestros que están conectados. Maestra Mónica, si quiere despedirnos y dar claro, el cierre. Bueno, pues estamos como muy contentos. Yo quiero reiterar, este ciclo de charlas pues ya va cerrando. Todavía nos quedan otras 2 charlas más, martes y miércoles de la siguiente semana. Queremos invitarlos pues a continuar con nosotros participando. El día, acá lo tengo, la siguiente charla es con la doctora Yolanda Campos sobre Scratch y aprendizaje creativo, el martes 16 de junio, pero ahí tenemos un cambio de horario.
Ahí la transmisión será a las 11 de la mañana. Esta, pues recomendamos también mucho que nos acompañen porque se van a integrar gente del equipo de Scratch, de distintos, no solo de México, sino también del extranjero. Entonces, los animamos también, agradeceremos también la comprensión con el cambio de horario. Y la charla de cierre es el miércoles 17 de junio con el doctor César Lozano Díaz sobre herramientas de interacción síncrona en el aula virtual de matemáticas. Ese mismo día, al cierre, pues tendremos un pequeño, pues ya como un evento virtual, vamos a decir, de cierre de nuestro ciclo de charlas, donde nos acompañará el maestro Higinio, nuestro presidente nacional. Entonces agradeceremos también nos acompañen para darle como formalidad de cierre. El día, como mencioné al inicio, nuestro canal de YouTube ya tiene más de 500 suscriptores, estamos muy contentos, agradecemos su apoyo en la difusión. Esto pues nos va a permitir generar comunidad, llegar a más profesores, promover lo que hace el trabajo que se hace en la asociación y también pues todos los académicos que nos han acompañado en este ciclo de charlas. Creo que es muy valioso que compartamos esta información. Y pues bueno, nada más como numeralia, pues esta charla tuvo aproximadamente casi 210 espectadores en ambos espacios. Agradecemos mucho a los que se conectaron en Zoom y también a los que están conectados en YouTube. Les mandamos muchos saludos. Y pues bueno, con esto ya cerramos la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Hasta luego.